Tiene la palabra asambleísta ponente Miguel Carvajal. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los compañeros que nos han acompañado aquí en las Barras Altas, en el Parque del Arbolito, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, que han venido de varias provincias del país, viajando toda la noche, todo el día, porque este es un ley histórico. Este es un día histórico para todos nosotros. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. En efecto, el día sábado a la noche, cumpliendo con nuestras obligaciones, la Comisión de Soberanía Alimentaria entregó a la compañera presidenta de la Asamblea Nacional el texto final sobre la Ley de Recursos Hídricos. Como antecedente, el 5 de junio pasado, Día del Ambiente y de la Revolución Alfarista, este Pleno encomendó a la Comisión hacer varios ajustes al texto. La actualización del mismo, porque hay varias leyes que se han aprobado, precisión de artículos, mejoramiento de estructura, ratificó la incorporación de aquellos textos que por consenso fueron planteados en la consulta prelegislativa, en la que participaron cientos de organizaciones de base y de dirigentes de organizaciones de base y de segundo grado de pueblos indígenas, montubios y afrodescendientes. Este texto que hemos enviado y que todos los colegas asambleístas tienen en sus curules es un texto que está ajustado al marco constitucional, que recoge todos los temas allí planteados, recoge el hecho de que el agua es parte de los sectores estratégicos del Estado, que es de uso público, inalienable, imprescriptible, recoge el derecho humano al agua como un derecho que no puede ser conculcado por ninguna razón política, étnica, religiosa, por ninguna forma de discriminación social. Recoge que el agua tiene que tener dos formas de gestión, la pública y la comunitaria, y que por lo tanto tiene que fortalecerse tanto la gestión pública como particularmente la gestión comunitaria del agua. Recoge la necesidad de proteger las fuentes de agua para un manejo integral de la misma. Las fuentes de agua, o que nosotros hemos denominado más globalmente el patrimonio hídrico público, que son las fuentes, las aguas superficiales y las aguas del subsuelo, tienen que ser conservadas. Tienen que ser conservadas para la soberanía alimentaria, para garantizar la producción de todos los ecuatorianos, que consumimos todos los ecuatorianos, pero también garantizar el agua para consumo humano y todas las otras formas de aprovechamiento. El texto que nosotros hemos planteado también recoge lo dispuesto en la Constitución sobre todos los aspectos de participación social en la formulación de políticas, en las veedurías, tanto a nivel nacional como en las cuencas y microcuencas, a nivel nacional y subnacional. La participación social respecto al agua, respecto al recurso fundamental para la vida, es esencial. No puede haber una política consistente que garantice el agua, que garantice la vida para esta y las futuras generaciones sin una institucionalidad adecuada, pero tampoco puede haber sin una participación social permanente, adecuada, comprometida con la conservación del agua. ¿Cuáles son los proyectos, en el proyecto de ley, los aspectos fundamentales que están considerados? Este texto, primero, cumple con un mandato constitucional, por lo tanto, resuelve una deuda de la Asamblea Nacional, que no había promulgado esta ley desde hace varios años. Responde este texto a la necesidad de contar con un instrumento legal nuevo, moderno, eficaz, responsable social y ambientalmente, que esté acorde a las nuevas condiciones del país. El texto vigente, la ley vigente es de 1972, cuando el Ecuador tenía la tercera parte de habitantes que tiene ahora, cuando no había los problemas de contaminación de ríos, de esteros que existen ahora, cuando no tenemos o no teníamos los problemas derivados
de, por ejemplo, los efectos del cambio climático que tenemos ahora. Por eso necesitamos una nueva ley. Propone este proyecto de ley una gestión integral e integradora de los recursos hídricos y contiene varias medidas afirmativas para garantizar derechos colectivos, derechos individuales. ¿Cuáles son los aspectos esenciales? Acorde con la Constitución, no se permite ninguna forma de privatización del agua. Está prohibida toda forma de privatización del agua, porque el agua es un recurso estratégico que nos pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, aquellos que estamos hoy sobre la tierra de este país fértil y maravilloso, pero también aquellos que vendrán mañana, a nosotros, pero también a los nietos de nuestros nietos. Como decía hace un comienzo, se garantiza el derecho humano al agua bajo múltiples formas. Se fortalecen los sistemas públicos y comunitarios. Los sistemas comunitarios, y esto quiero recalcar, los sistemas comunitarios que en el país son múltiples, diversos, están en todo el territorio y han contribuido a resolver desde antes que existe el Estado los problemas de agua para consumo humano y para producción. Esos sistemas comunitarios, como no puede ser de otra manera, deben ser fortalecidos por el Estado, tanto a nivel de gobierno central como en los municipios y en los gobiernos provinciales. Tienen que ser fortalecidos y tiene que haber la alianza público-comunitaria para resolver los problemas de acceso a agua potable, por lo tanto de calidad para el consumo y a una distribución eficiente del riego. Pero no solo eso, sino que tienen que mantener, en nuestra opinión, la autonomía de gestión, por lo tanto la autonomía administrativa, operativa y la capacidad de recaudación como ahora lo tienen. Se plantea en todo el texto medidas para conservar, para estimular el sistema público hídrico. Se respeta, como no puede ser de otra manera, el orden de prelación definido por la Constitución. Primero, el agua para consumo humano. Esto es lo primero que tiene que garantizarse. Segundo, garantizar el agua de riego para la producción destinada al consumo interno, es decir, el agua de riego para la soberanía alimentaria. Y eso incluye los abrevaderos de animales. Tercero, garantizar el caudal ecológico, que es la vida de los ecosistemas. Y finalmente, los distintos usos y aprovechamientos del agua. Esta ley también propone un régimen económico para garantizar el agua para todos y la sostenibilidad de los sistemas. No podemos tener sistemas comunitarios ni sistemas públicos que no recauden para su mantenimiento, su operación. Eso sería tan irresponsable que permitiría la liquidación de los sistemas públicos y comunitarios. Si no tienen recursos para operar, para conservar las fuentes, estamos hablando que no tienen recursos para garantizar su sostenibilidad. Pero evidentemente habrá tarifas diferenciadas que garanticen el agua o el acceso al agua para todos, para que no exista situaciones en las que personas o familias que porque tienen dificultades en su condición económica queden privadas del acceso al agua. Tiene que haber tarifas diferenciadas en el consumo, pero obviamente también debe haber tarifas diferenciadas entre lo que es el consumo humano del agua, lo que es el consumo de agua para riego y lo que es el aprovechamiento industrial o de agroexportación o de otras actividades del recurso hídrico. Esta ley promueve, como decíamos, la participación de las organizaciones de usuarios a nivel territorial con la creación del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que es un consejo sectorial como lo define la Ley de Participación, y también con los consejos de cuenca que conforman el Consejo Nacional Intercultural y Plurinacional. Esta ley plantea una redistribución del agua en forma equitativa. Aunque la Constitución lo prohíbe, en este país todavía hay una distribución
inequitativa porque todavía hay acaparamiento del agua. Y tenemos que tomar medidas para redistribuir el volumen de agua acaparada. Y esta ley permite combatir el acaparamiento porque esto es una condición necesaria de la democratización del país, de la democratización de la producción, garantizando evidentemente la seguridad jurídica, como no puede ser de otra manera, pero sí tomando medidas para democratizar la distribución del agua en este país y para, por lo tanto, combatir el acaparamiento, la ilegalidad, la informalidad, el abuso en el uso de un recurso que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Esta ley garantiza la conservación de los ecosistemas relacionados con el agua, así como las fuentes y áreas de recarga hídrica. Propone la creación de zonas y áreas de protección hídrica. Y las áreas de protección hídrica deberán ser parte del patrimonio nacional de áreas protegidas, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fortalece y mejora las medidas de prevención y sanción de la contaminación de las fuentes de agua, de las zonas de recarga, de los ríos, de los esteros subterráneos. Es decir, esta ley fortalece la normativa para prevenir y controlar la contaminación en el sistema hídrico público, en el patrimonio hídrico público. Plantea una planificación nacional vinculada y derivada de las planificaciones de cuencas y ajusta el sistema de infracciones y sanciones administrativas. Finalmente, hemos planteado algunas medidas que nos parecen necesarias y que han sido reiteradamente planteadas durante las audiencias provinciales de la consulta prelegislativa. En muchos lugares, sobre todo comunidades indígenas, nos han planteado la necesidad de suspender, de eliminar lo que se llama el pago por derecho al agua para los titulares de derechos colectivos, esto es, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios. Y nosotros creemos que es absolutamente adecuado. Si es que tenemos poblaciones que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas cuidando el páramo, ¿por qué tienen que pagar un derecho por el agua que están ellos mismos usando? Por lo tanto, planteamos la exclusión del pago de esas tarifas para los pueblos y nacionalidades titulares de derechos colectivos. Pero además, la misma exclusión para el resto de los sistemas comunitarios, por ejemplo, de las juntas de regantes que administran sistemas públicos transferidos y que tienen volúmenes asignados menores a 5 litros por segundo. ¿Por qué? Porque esto es una medida que ayuda, ¿no es cierto?, a mejorar el uso de esos sectores que además son los sectores más pobres del país, que han demostrado una buena gestión del recurso y que tienen compromisos ancestrales y actuales con la conservación del agua, mucho más allá de su consideración como recurso productivo, sino también como consideración de un recurso vinculado a la vida espiritual, a la vida cultural. Finalmente, hemos propuesto en todo el texto de la ley que los sistemas comunitarios sean considerados organizaciones sin fines de lucro, lo cual resuelve varios de los planteamientos realizados respecto a la relación de los sistemas comunitarios con el Servicio de Rentas Internas. Compañeros y compañeras, este es un proyecto de ley que recoge muchas de las aspiraciones y de las demandas planteadas por las organizaciones sociales durante los últimos 20 años. También lo recoge la Constitución y esta ley recoge y lo desarrolla. Este es un proyecto de ley que recoge muchas de las aspiraciones planteadas por los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país los últimos 20 años. Este es un proyecto de ley que también ha sido consultado a gobiernos locales, que también ha sido consultado a organizaciones empresariales, que también ha sido consultado a organizaciones de usuarios en varias ciudades. Porque con el agua tenemos que ver todos, con el agua tenemos que ver todos. Este es un proyecto de ley
que plantea formas democráticas y modernas, pero sobre todo es un proyecto de ley que piensa en el interés general, que piensa en el interés de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero que también piensa en el interés de la naturaleza como sujeto de derechos, que también piensa en la naturaleza como sujeto de derechos. Por eso el compromiso permanente en todo el texto de ley respecto a la conservación, a la prevención, al control y a la sanción en los casos de contaminación. Este proyecto de ley también plantea un salto cualitativo en la institucionalidad. Y este ha sido temas de debate, cómo conformamos la institucionalidad. Nosotros estamos planteando al Pleno que el sistema estratégico de manejo del agua sea definido por varios niveles. La Autoridad Única del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional, con funciones sectoriales de participación, los consejos de cuenca, etc. Pero, siendo un recurso estratégico el agua, su control, las medidas de regulación tienen que estar en manos del Estado. La rectoría sobre un recurso estratégico tiene que estar en manos del Estado en representación de todos nosotros. Y eso no significa menoscabo de la participación democrática, eso no significa disminución del control social sobre las políticas, eso no significa dejar de ejercer la veeduría sobre las políticas públicas, eso no significa dejar de ejercer control social sobre las medidas que deberán tomarse en los plazos fijados en el proyecto para comenzar a resolver los problemas de informalidad o los problemas de acaparamiento. Compañeros y compañeras, estos son los elementos centrales que constan en el proyecto de ley. Seguramente ustedes lo habrán revisado con detenimiento, seguramente existirán varias sugerencias, varias propuestas de mejoramiento, de rectificación, pero creemos, los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria que hemos participado en esta discusión, que la aprobamos con mayoría abrumadora de los 10 presentes, los 10 aprobamos con consenso, que logramos la adscripción del asambleísta Byron Pacheco, que no estuvo presente, y que lamentablemente contamos con la ausencia de un colega asambleísta. Seguramente todos ustedes tienen observaciones, nosotros estaremos atentos a recibir esas observaciones para mejorar el texto, para mejorar su aplicación, para mejorar su vocación democrática, porque creo que ese es el espíritu de los asambleístas que estamos reunidos en este pleno. Por esta razón, señora presidenta, solicito a usted que en el momento que usted lo considere oportuno dentro de este segundo debate, se tome la votación respectiva. Muchas gracias.